presenta Elecciones, movimientos y partidos, conducido por el Dr. José Luis López Chavarría, un programa del Seminario de Derecho Electoral de la Facultad de Derecho de la UNAM. En este martes 11 de mayo del 2021, como ha sido ya costumbre o tradición dentro del análisis de este programa coordinado y producido por el Seminario de Derecho Electoral, abordamos una de las temáticas que está en el tapete de la discusión, ya que en este año 2021 estamos a unos días, a unas semanas de que se desarrollen comicios intermedios, comicios federales, y también diversas entidades federativas van a renovar diversas plazas de representación política, de tal manera que esta coyuntura, esta circunstancia, hacen que el día de hoy intitulemos nuestro programa de radio las condiciones sociales, políticas, económicas con que se arriba a los comicios de este próximo 6 de junio. Agradecemos antes que nada pues a toda la comunidad Puma, la comunidad universitaria que nos puede escuchar, pero también ver a través de las diversas plataformas digitales de la UNAM, en especial de Facebook Live. Y antes de iniciar propiamente el desarrollo de la temática, quisiera agradecer pues también a nuestros dos invitados de lujo, dos ilustres y conocidos catedráticos de nuestra Facultad de Derecho, a nuestros queridos amigos, los profesores, el doctor Rodrigo Brito Melgarejo. Muchas gracias, maestro, por aceptar nuestra invitación y hacernos un espacio en su agenda. Bienvenido, buenos días. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Muy buen día. Y al maestro, el doctor Yuri Pavón Romero también. Maestro, muchas gracias por la aceptación de participar en este programa. Bienvenido. Creo que le falta conectar su micrófono, maestro Yuri Pavón, para Gracias. que lo podamos escuchar. Ahí está. Le comentaba que el agradecido soy yo con ustedes, con la comunidad de la facultad, por hacerme la oportunidad de tener este espacio para poder comentar algunas ideas y compartir con mi querido amigo Rodrigo y desde luego con usted también, querido doctor, muy apreciados. Bien, antes de entrarle directamente al tema, pues voy a leer simplemente unos breves perfiles curriculares de nuestros invitados del día de hoy. El maestro Rodrigo Brito Melgarejo cursó la licenciatura y el doctorado en la Facultad de Derecho de la UNAM, se ha graduado de ambos con mención honorífica, ha realizado estudios de maestría de Derechos Humanos y Democracia en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, es también doctor en Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales por la Universidad de Pisa, institución en la que, por la calidad de su trabajo, obtuvo una beca para financiar su formación doctoral. Asimismo, llevó a cabo estudios de posgrado en la Universidad Carlos III de Madrid y continúa su preparación y ha estudiado más de 20 cursos y diplomas en México y en el extranjero. Desde luego tiene diversos artículos y publicaciones en la materia de derecho constitucional y es actualmente pues docente, profesor en nuestra querida y estimada Facultad de Derecho. El maestro Yuri Pavón, pues es doctorado en Derecho en la Universidad de Alcalá de Henares, realizó sus estudios en Madrid, España, tiene una maestría y administración en gerencia pública también por la propia Universidad de Alcalá de Henares en Madrid, maestro en Derecho por la División de Estudios de Posgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, licenciado en Derecho también por esta Facultad de Derecho de la UNAM y actualmente también forma parte de la planta docente de nuestra Facultad de Derecho. Pues bien, como también ha sido costumbre a lo largo de nuestro programa, presentaríamos lo que en medios
la temática está dando de qué hablar para entrar directamente al desarrollo del tema en cuestión. Corre. Esto es Cápsula Jurídica. Le presentamos lo más relevante en materia legal. Esto es Cápsula Jurídica. Le presentamos lo más relevante en materia legal. ¡Ay, caramba! Unas 500 personas entre vecinos de la zona de Tláhuac, colectivos ciudadanos y de ciclistas exigieron esta noche poder pasar a la llamada Zona Cero. Gobierno de López Obrador parece incapaz de detener una escalada de violencia que bate récords mes a mes. Eso ya también al carajo, ese estilo demagógico, hipócrita. Eso tiene que ver con el conservadurismo. No tengo confianza. Yo le tengo confianza al pueblo. Lo que pasó en el 18 fue por el pueblo, que la gente salió a votar y a cuidar el voto. Pero yo he padecido de los de arriba, los padecí mucho. Una breve semblanza, lo que los medios han estado resaltando, pues de este contexto social, político, económico, con el que vamos a arribar a las elecciones ya dentro de unas pocas semanas, a llegar al 6 de junio. Y empezaríamos a ver con el maestro Rodrigo Brito, ¿no? Desde su perspectiva de estudioso del derecho constitucional, de la teoría del Estado, pues a su juicio, ¿cuál es lo más relevante o trascendental en cuanto a coyuntura o en cuanto a contexto con que la ciudadanía mexicana pues nos vamos a enfrentar y vamos a tener que celebrar unos comicios a desarrollarse próximamente, maestro? Tiene la voz, maestro Rodrigo Brito. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues ya se decía, son unas elecciones grandísimas. Se eligen 15 gubernaturas, se eligen 30 congresos locales, más de 1000 diputaciones, juntas municipales, ayuntamientos, y creo que eso nos ofrece la renovación, por supuesto, de la Cámara de Diputados, y creo que eso nos ofrece un contexto bastante particular, un contexto que, sumado a este contexto social del que pues se ha hablado muchísimo, en el que el presidente de la República ha asumido un papel preponderante, porque hay que decirlo también con todas sus letras, el presidente ha sabido interpretar, ha sabido aprovechar el malestar de la sociedad mexicana, y esto lo ha ayudado a adoptar y a hacer popular una postura muy específica, ¿no? Hablar de la mafia del poder, hablar de que todo aquello que no se encasilla con su forma de pensar, con su partido, etcétera, pues está en contra de él, y el resultado ha sido, y fue en el 2018, vamos a ver qué sucede en las elecciones de 2021, ese resultado que toda alianza en contra de pues un partido, de una fuerza, de una ideología, más que debilitar a esa ideología, pues la fortalece, ¿no? Hay que entender que se está dando también un desdibujamiento ideológico con las coaliciones que ha tenido que ha tenido como resultado que los partidos políticos dejen de ser atajos informativos para la toma de decisiones, que dejen de ser pues una forma de expresar una determinada forma de pensar, y este desdibujamiento ideológico, lo que provoca como escenario es que lo que importará quizá en las elecciones será un voto para o pro sistema o antisistema. La lucha partidista entonces se está de alguna manera
sustituyendo por una guerra de facciones que está reconfigurando el espectro político en nuestro país, ¿no? Y por eso también muchas veces se están fortaleciendo propuestas radicales, lo que puede dar origen a una polarización del país que puede ocasionar que, bueno, pues se vayan eliminando los matices y se vayan creando opciones, pues, y posturas que son bastante radicales. Creo que eso es de entrada lo que yo veo en este proceso electoral, doctor. Muchas gracias, maestro Rodrigo Brito. Y por su parte, maestro Yuri Pavón, ¿qué cabría añadir de lo que ha brillantemente y sintetizado expuesto el doctor Brito? Pues gracias, doctor. Mire, ahorita ponía mucha atención a lo que decía Rodrigo. Rodrigo para mí es una persona muy, muy brillante, conocedora del derecho constitucional y teoría del Estado. En lo particular, creo que tiene razón en muchas posturas, como el hecho de que no hay una identidad propia entre frentes o coaliciones que se han estado manifestando, sobre todo candidaturas comunes. No es posible concebir fuerzas del PRI con las del PAN y con las del PRD, pero más que nada yo creo que el país está sumergido en una realidad obnubilosa. La sociedad está perdida. Yo no creo que haya sido tanto el acierto del presidente, que lo que estamos viendo es una cooptación de los poderes públicos y de las funciones públicas en su generalidad. Estamos viendo la intromisión en posturas judiciales y en posturas legislativas y en un ataque desmedido sobre instituciones autónomas que tendrían que tener ese carácter porque se ha demostrado que tienen una finalidad y que son un contrapeso del poder público. Y sin embargo, el presidente ha sabido perfectamente ubicar esas posturas de debilitamiento y de fortalecimiento para su causa. Pero digo que la ciudad está perdida o está obnubilada porque hay un tema muy clásico sobre la función de la gestión y la administración pública. Cuando alguna parte de la sociedad tiene un problema, a la primera estructura o al primer nivel que se acude para solucionar el conflicto es a la estructura municipal, la que tiene más cercana. Y uno podría pensar, si la sociedad acude con ese primer nivel y le solucionan el conflicto, pues se supone que tendría que estar de acuerdo conforme con el gobierno que lo está representando. Pero en realidad podemos ver que hay malos servicios públicos, que hay mala seguridad pública, que hay una deficiencia de confianza pública y que las obras públicas están destrozadas. Una prueba de ello es directamente lo que acaba de acontecer en la línea 12 del metro. En consecuencia, la pregunta es, ¿la sociedad qué busca? ¿Qué es lo que pretende el común denominador de la población con respecto a las elecciones? Yo no puedo concebir una claridad con respecto a una postura de qué es lo que quieren las personas para poder votar. Yo creo que el problema no necesariamente implica la estructura estatal, ni tampoco implica el gran acierto del presidente, sino también implica a lo mejor la falta de conciencia de la sociedad y la preparación que tienen en este momento para enfrentar las elecciones que están próximas a venir. Eso es lo que yo podría comentar en este primer espacio, querido doctor. Muchas gracias. A ver, preguntaría, maestro Rodrigo, desde luego coincidimos pues, con estos interesantes primeras reflexiones, primeros puntos de vista, y quisiera meterte en este tapete de la discusión, ¿no? Aparte, pues, de indeseable, ¿no? Por decirlo de alguna manera coloquial, champurrado de partidos políticos que uno ya no sabe bien ni por dónde está la orientación ideológica o esa masa amorfa que representa, pero finalmente estamos hablando, pues finalmente de posibilidades jurídicas, es decir, que se posibilita por la ley electoral y en base a esa posibilidad los partidos o asociaciones, organizaciones partidistas, bueno, hacen uso de este derecho. Pero voy a una situación más de preocupación. Yo resalto el hecho que con la actitud gubernamental en varias declaraciones, en varios hechos, está demostrando pues, realmente una actitud de desprecio al orden jurídico, por decirlo en su forma de decir, al diablo con las instituciones, lo cual
pues nos coloca o nos empuja a perder inclusive en cuanto a constitución política, por decir, esa brújula de orientación, de derechos, de limitaciones, de garantías que la norma suprema establece, porque es precisamente desde el poder político, desde la figura presidencial, que hace un rechazo, pero no a medias tintas, sino directo, ¿no? Es decir, con una pretendida reforma constitucional en el artículo transitorio, que pues en una interpretación gramatical en esa reforma al Poder Judicial contraría a un mandato de la propia norma suprema. O al decir yo no confío y vamos que pasen las elecciones, a desaparecer al Instituto Nacional Electoral, al mismo Tribunal Federal, porque finalmente no son personas confiables, obedecen a intereses partidistas, a intereses de grupos conservadores. No sé, maestro Rodrigo, como que la validez o el cuestionamiento mismo del orden electoral, constitucional, está muy en la balanza de estos tiempos, ¿no? Sí, por supuesto, coincido totalmente con usted, doctor, y ya lo decía también mi querido amigo, el profesor Yuri Pavón. Ese ataque constante a las instituciones me parece que más que beneficiar a un sistema democrático, lo va desdibujando pues, y lo va erosionando cada vez más. Creo que tendríamos que ser muy cuidadosos al atacar las instituciones, porque debemos entender que la democracia, que las instituciones no se construyeron en un día y que son precisamente esas instituciones y ese sistema democrático que tanto nos ha costado en sangre, en sudor, en muchísimos ámbitos, los que han hecho posible que haya alternancia, los que han hecho posible que ciertas minorías pues lleguen al poder, lo que ha hecho posible que se respeten ciertos derechos, y me parece que eso es lo que está en juego. Y lo que no podemos poner sobre la mesa y dejarlo a ciertas expresiones que a mí en lo particular me parecen bastante desafortunadas. Creo que la historia del constitucionalismo es una historia de luchas constantes contra los abusos del poder, una lucha constante para determinar que el poder sea controlado, y el hecho de que queramos saltar esas instituciones que están ahí precisamente para controlar el poder es algo que me parece arriesgado, por decirlo menos. Creo que si queremos fortalecer nuestro sistema democrático, si queremos que las minorías eventualmente puedan convertirse en mayorías como grupos políticos, como grupos sociales, etcétera, tendríamos que proteger ese entramado institucional para hacer posible precisamente que estas posibilidades quepan en un sistema como el nuestro, que ha sido bastante particular y que durante mucho tiempo pues estuvo dominado por una sola fuerza política, lo que ocasionó pues una especie de oscuridad en el panorama político del país, que parecía que habíamos superado y que me parece hay muchos atisbos de que podemos estar regresando a este escenario que me parece no conviene en nada a, insisto, un sistema democrático. Gracias, maestro. Le preguntaría al doctor Yuri Pavón, si sabemos este tipo de riesgos, estas situaciones que es necesario conservar de avance político, a su juicio, los partidos políticos, los candidatos, los actores políticos, en el desarrollo de estas campañas que se están llevando a cabo, ¿le han agradado por poner el punto sobre las íes de estas cuestiones, o simplemente están desafortunadamente desaprovechando estos valiosos tiempos de campaña? ¿Cuál es su valorativa precisamente de cómo se están comportando partidos políticos, candidatos o actores políticos en general en estos momentos, de lo que ha estado usted analizando, maestro? Gracias, doctor.
Los partidos políticos en el presente, creo que como nunca, bajo el contexto que estamos viviendo hoy en día de la pandemia y de otros sucesos que van asociados, están haciendo una lucha férrea por el poder público. Y esto que puede sonar como lugar común, yo creo que no debe ser considerado así. Es una lucha férrea porque velan por sus intereses. Al inicio de la participación de Rodrigo, manifestó que se había manifestado, que se había expresado un desdibujamiento de la ideología de los partidos políticos. Creo que es el mejor de los ejemplos. Ver un frente, ver una alianza PRI, PAN, PRD, pues evidentemente genera mucha confusión. Y sin embargo, a ellos no les interesa la ideología. Es lo único que se está manifestando. A ellos lo que les interesa es el poder por el poder, conseguir el poder, el cargo público, porque así está manifestado. Se están eligiendo alrededor de 1,063 diputaciones en todo el país. Ese es un tema verdaderamente importante porque saben que desde el Congreso, los congresos locales, van a poder tener la injerencia para poder dominar o incluso hacer un contrapeso al poder público del presidente. Además de los intereses de las personales que pudieran llegar a tener cada instituto político. Entonces tienen que asociarse independientemente de que rompan con la ideología que han estado presentando todo este camino. Yo pregunto, ¿cómo va a votar una persona que siente identificación directamente con la izquierda, como puede ser el PRD, cuando dices tienes que votar por un criterio, no sé, a lo mejor de aborto, pero cuando estás acompañando con el PAN, donde se está prohibiendo esa misma bandera ideológica? Entonces, ¿son o no son? ¿Van o no van? ¿Cuál es el criterio o el cariz que están estableciéndose? Pero lo mismo podemos ver con otras fuerzas políticas asociadas. El caso PT, Verde, Morena, desde luego también maneja una falta de criterio o de identidad de las personas que conforman la misma ideología. Yo veo que los partidos políticos están haciendo una lucha absoluta por el cargo del poder público, independientemente de lo que venga. Son sus intereses, es la fuerza de querer encomendar un espacio, sobre todo en la Cámara Federal. Veamos, hoy en día Morena reúne por sí mismo alrededor de 254 diputados, aproximadamente en la Cámara de Diputados, pero 254 ya es una cantidad bastante poderosa porque es simplemente más de la mitad de los integrantes de la Cámara. Así es. Pero si le sumamos al PES, al Verde, al PT y cualquier otro aliado, que suman en total aproximadamente 79 personas, estamos hablando de 333 personas más menos, lo cual le da una mayoría calificada para poder enfrentar cualquier circunstancia a la hora de una reforma constitucional o de un nombramiento, como pudiera ser algo importante. En su momento lo vimos al inicio de este sexenio, que se nombraron a los consejeros del Instituto Electoral. Entonces ahí vemos el poder que tienen para que se pueda prolongar en el poder, en el cargo, para que puedan conseguir sus fines. Hoy en día los partidos políticos y en particular, tristemente, las opciones presidenciales necesitan la mayoría en las cámaras. Y por lo tanto, aquí vale de todo. Aunque mis asociaciones sean pisadas por las ideologías. Eso es lo que está dejando en claro el tema. Claro. Le preguntaría a nuestro maestro Rodrigo Brito, pero ¿no cree que están, independientemente de esta decisión no pragmática de la lucha de conseguir el poder por el poder de las organizaciones partidistas, a su juicio, estos espacios de comunicación política, de spots, ¿no cree que están siendo además desaprovechados por la falta de contenido, por una serie de cápsulas en donde pues rayan a veces en lo ridículo, en lo irrisorio, donde la calidad pues de alternativas o propositivas brillan por su ausencia? ¿Cómo usted está viendo esta situación, maestro Brito? Yo coincido totalmente, ¿eh? Creo que lo banal está dejando de lado las propuestas. Creo que lo que usted decía, lo inmediato se está imponiendo a esa información que deberíamos de contar nosotros como ciudadanos para ejercer de manera muy pensada nuestro voto. Creo que el texto constitucional es muy claro cuando nos dice que los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y además como organizaciones ciudadanas hacer posible el acceso al ejercicio
ejercicio del poder público de acuerdo con programas, principios e ideas que deben de postular. Y esos programas, esos principios, esas ideas, lo ha dicho de manera muy clara el profesor Yuri Pavón, me parece que no están tan claros, ¿no? Creo que nosotros no sabemos qué es lo que cuál es el plan de gobierno de un partido político, no sabemos cuáles son sus propuestas, no sabemos cuáles son los principios, no sabemos cuáles son las ideas que abanderan, pero sí sabemos cuál ha sido el último escándalo de ese candidato o candidata, sí sabemos cuestiones que me parece no abonan en nada precisamente a mejorar la participación política en nuestro país. Y creo que en eso están quedando a deber mucho los partidos políticos, como usted lo señala de manera muy clara, doctor. Sí, es una situación lamentable que raya en la ridiculez, porque ahora aprovechando estos esquemas promocionales del TikTok, ahora resulta que de repente, ¿no? Un candidato ahí junto con algunas vedettes se ponen a entonar, no sé, cualquier tipo de melodía pegajosa y resulta que esa es la cuestión ideológico-política que quieren atraer para que uno sufrague en favor de su candidatura, pues resulta muy difícil de entender y de comprender esta situación. Sin embargo, pues ahí falta nada más darse una vuelta por los distintos espacios de comunicación social para constatar lo que uno está señalando. Maestro Yuri Pavón, un aspecto que también está resultando preocupante, simplemente el día de ayer o antier vemos cómo la violencia política pues está también siendo nota, ¿no? Dentro del desarrollo de los comicios, un candidato a presidente municipal de Michoacán, es decir, de la ciudad capital de Morelia, pues es acribillado. Por fortuna logró salvar la vida, pero pues ya son hechos muy continuos, ¿no? Como que la actividad de política pública, de mantener y salvaguardar la seguridad pública en estos momentos y desde luego la forma en que se desarrolla el proceso político electoral está también como que dejando que desear, ¿no? Claro, claro que sí, las escenas en los medios de comunicación son notorias cuando llega la camioneta toda baleada con los impactos de bala, pidiendo apoyo, pidiendo ayuda al centro hospitalario correspondiente. Es un tema verdaderamente grave. ¿Cómo se enfrenta a esto? Pues evidentemente la función electoral es una función pública, es una función que tiene que ser dada por el Estado de manera constante, continua, con presencia, no delegada a los particulares. Pero de igual naturaleza, también la función pública es la seguridad y el Estado tiene la obligación de poderlo prestar. El Consejo General del INE o los consejos locales en cada OPLE tienen que hacer el llamado respectivo a sus secretarías de seguridad y tienen que brindar la protección respectiva. Y a su vez la FEDE también tiene que hacer las indagatorias respectivas, que se sienta la institucionalidad del Estado, aquello que alguna vez Hegel llamaba la superestructura, que se haga manifiesta. Nadie tiene más poder que el Estado, y en este momento donde estamos en la renovación pública del Estado es cuando más se debe de sentir, es cuando más tienen que estar presentes. ¿Por qué? Porque simplemente un ataque a la estructuración de la organización de las democracias es un ataque a una función pública, y un ataque a una función pública es un ataque al Estado. No se puede permitir. Tiene que haber una formación específica de las estructuras del Estado para enfrentar este cáncer que es la inseguridad. Nadie puede salir a hacer elecciones, nadie puede estar tranquilo. Y al final del día, nosotros como votantes seremos los que elegiremos a esas personas. ¿Con base a qué criterios? Tenemos que estar ciertos, pero también tienen que estar seguras las personas que hacen la política pública respectiva. Completamente de acuerdo, maestro Yuri Pavón, porque no sé si coincidan, pero en tiempos de antes, pues la preocupación en estos tiempos de desarrollo de las elecciones era sobre todo la vigilancia y el control en los gastos de los dineros en campañas, tratando de evitar que un lavado de dinero o un financiamiento de grupos del crimen organizado estuviera favoreciendo a algún partido o algún candidato y de esa manera se viera beneficiado en el resultado electoral.
pero hoy en día como que ya llegamos a una situación así muy crítica realmente de desfachatez, de cinismo, en donde esos grupos de delincuencia organizada ya no cuidan las formas en ese sentido de su participación velada, oculta, en un subterfugio de poder incidir en los resultados de una elección, sino que a través de la violencia directa o hasta de la imposición en candidaturas, hacen presencia en unos comicios, y uno pues finalmente a través de la presencia de medios y estos hechos sangrientos, se entera uno que finalmente ahí están, pero que pues finalmente poco se ha hecho o casi nada se ha hecho para corregir esta situación, ¿no? Es que es muy, pues muy preocupante, porque ya no solamente vemos que es la disputa tradicional entre las distintas fuerzas políticas, los partidos políticos, para alcanzar el triunfo, sino que ahora como un actor tercero, pues un factor real de poder ilícito, acecha la legitimidad y el desarrollo de las elecciones. Maestro Brito, a su juicio, ¿cuál sería, por decir, el reto principal y a vencer pues en lo que quedan de semanas para llegar a este 6 de junio? ¿Qué sería lo que pues tendría que atenderse según su perspectiva? Yo creo, doctor, que habría que evitar la polarización. Creo que ya lo han dicho las autoridades electorales en diversos foros, después del 6 de junio, pues nuestros problemas van a seguir ahí, y lo que tenemos que hacer es, como ciudadanía, también empujar precisamente esas soluciones que no nos están planteando los partidos políticos. Creo que el reto es precisamente que pues el día después de las elecciones nosotros como ciudadanos, como ciudadanas podamos exigir precisamente a los partidos políticos, a las autoridades, que solucionen esos problemas que están, pues que son tan apremiantes en nuestro país. Creo que el gasto que se hace en las elecciones es muchísimo, y creo que, pues como ustedes lo señalaban también de manera muy clara, más que estarse planteando soluciones, se están evidenciando los problemas que forman parte de nuestro país. Y me parece que eso es muy preocupante si tomamos en cuenta que el presupuesto de financiamiento público para los partidos políticos es de más de 7,200 millones de pesos. ¿Dónde están quedando esos recursos públicos? En banalidades, en propuestas que no tienen ni pies ni cabezas, en pues simplemente discursos vacíos. Y creo que el reto es que nosotros sepamos el valor que tiene nuestro voto, y sepamos que ese es el arma más poderosa con que contamos para exigir a las autoridades lo que queremos. Y además que sepamos que sí, vamos a ir a votar, vamos a tachar la boleta con alguna de nuestras preferencias, pero insisto, el día después de la elección tendremos que unirnos como sociedad y tendremos que juntos superar esos problemas, ¿no? Finalmente, el Instituto Nacional Electoral le va a alzar la mano a la fuerza política que obtenga el mayor número de votos, pero nosotros como ciudadanos tenemos el poder de seguir exigiendo precisamente que se cumplan con esas exigencias, o que se atiendan esas exigencias, que son muchísimas en un contexto como el que estamos viviendo actualmente. Muchas gracias, maestro. Y aquí, como el tiempo vuela, le pediría brevemente al maestro Yuri Pavón que a sus alumnos, a la comunidad que ahorita lo ve y lo escucha, ¿por qué votar? ¿Por qué ir a votar este 6 de julio, maestro? Gracias, doctor. ¿Por qué ir a votar? Sobre todo a mis alumnos. ¿Por qué? Porque, como bien nos decía hace un instante el doctor Rodrigo, es el poder que se está manifestando para la renovación de los poderes públicos.
el ir a votar va a dar una cara más de la sociedad, de lo que queremos, de lo que pretendemos establecer. La democracia, un poco la versión de Bobbio, tal vez kelseniana también, implica la capacidad directa o indirecta de incidir en la formación de las normas, pero también implica la capacidad de poder enfrentar los retos del poder público cuando se quiere concentrar, porque el voto va a permitir reafirmar el poder público de una fuerza o bien hacer que la institucionalidad de la Constitución, fíjense bien, se pueda seguir respetando. Porque si el poder se concentra, vamos camino a un absolutismo o también hasta una cuestión autocrítica de conformación y sin límites de poder. Nosotros no requerimos la concentración del poder, tampoco requerimos una anarquía con una división perfecta entre cada ciudadano, porque nada más nos va a llevar al orden. Necesitamos un Estado de Derecho. Por eso es que el voto es importante, por eso es que el voto es esencial. Ojalá se pueda llegar a consolidar una buena representación de la sociedad ahora que se vote, porque al final del día la sociedad va a marcar el fiel de la balanza por los siguientes 3 años, cuando menos. Pues con estas interesantes reflexiones de nuestros invitados de lujo, el doctor Rodrigo Brito Melgarejo y el doctor Yuri Pavón Romero, vamos a dar por concluido un programa más de elecciones, movimientos y partidos, programa que produce y organiza el Seminario de Derecho Electoral. Síganos escuchando y participando, y no me queda más que desearles lo mejor el resto de la semana. Que tengan ustedes muy buenos días y hasta la próxima.